Pues mira, Ana Francis, buenas noches, bienvenida, recomiéndame un buen libro. Te agradecemos mucho que puedas platicar con nosotros. Pues la primera que camina, yo ya fui a una presentación, ya he estado platicando. Entonces, la mecánica como lo hacemos es, cada uno de los compañeros conforme fueron entrando a esta sesión, van a ir haciéndote las preguntas y tú pues nos vas contestando y nos vas comentando lo que quieras acerca del libro. Así es que, pues, bienvenida, recomiéndame un buen libro. Si no tienes inconveniente, arrancamos con las preguntas. Y pues hoy entró primero Ale Muñoz, así es que, pues adelante. Buenas noches. Ay, qué gusto, Ana Francis, tenerte aquí. La verdad es que preciso estaba pensando que cómo se te ocurrió este libro. O sea, jamás se me hubiera ocurrido esa idea de, oye, la Virgen María, cuestionarse si quiere ser la madre de Dios y caminar y pensar y encontrarse con todos sus personajes. Me encantó la parte donde, donde se cuestiona si realmente está pasando ese momento, si realmente ella lo está haciendo o Dios se lo impuso. O sea, esa Mm. idea me encantó. Entonces también me surgieron las preguntas de, ¿tuviste que estudiar la Biblia? O sea, hablas de un montón de personajes que en los grupos comentábamos que eran bíblicos. Yo de la gran mayoría no tenía ni idea. Le Mm. decía a mis compañeros que tenía ganas de estudiar la Biblia. Me decían que son 7 años, o sea, es wow. Entonces, ¿cómo se te ocurrió esta idea y cómo lo hiciste? O sea, ¿leíste la Biblia? ¿Fuiste a un curso? ¿Es religiosa? O sea, un montón de preguntas, Pues, Ana a ver, te Francis. voy, te voy contestando. Cuando empecé a escribir esta novela, ay, no recuerdo si ya había empezado a estudiar teología o todavía no y estaba por empezar, pero fue más o menos al mismo tiempo. Yo empiezo a escribir esta novela, bueno, uno porque ya había escrito una primera novela de otra cosa y entonces después vino un vacío así de esos que quién sé cómo son. Y entonces como que quería empezar algo nuevo, algo distinto. Y llevaba yo muchos años estudiando a partir de un personaje que hice para el cabaret que se llama Santa Rita, que por ahí si buscan videos en YouTube hay bastantes videos, que es una virgen dicharachera y ¿no? Pero esa virgen, digamos, ese personaje lo hice con mi conocimiento del catecismo, del que aprendí de niña y ya, y con mi conocimiento general pues, de religión, de religión católica, de bodas, 15 años ¿no? Y bautizos, porque ya mi familia tampoco fue muy religiosa, ¿no? Em, pero justo de eso se trataba un poco el personaje de Santa Rita, y sobre ese personaje fui aprendiendo mucho de religiosidad popular, de santos, vírgenes, ¿no? De distintas partes del mundo, de distintas formas de mirarlo. Si tú te fijas, de hecho, Santa Rita, por ejemplo, es una virgen, pero en realidad es una santa, es decir, no se puede ser santa y virgen al mismo tiempo, o eres santa o eres virgen, ¿no? Pero para mí, de eso me enteré 15 años después, me explico, o sea, sí, para mí siempre me fui derechito y me enteré muchísimo tiempo después. A partir justamente de Santa Rita, un día me pregunté, porque Santa Rita hablaba con Dios por teléfono, ¿no? Con Dios y con Jesús y así. Y entonces un día dije, qué rara atea soy, porque estoy afirmando la existencia de Dios en mis espectáculos, porque es un personaje que me dio muchísima vida, me duró más de 20 años, pues, ¿no? Bueno, alrededor de 20 años. Entonces hice muchos espectáculos con ese mismo personaje y siempre una parte del sketch que hacía era hablar con Dios por teléfono y era muy divertido. Entonces, pues sí dije, yo me percibía a mí misma como atea y entonces me hice esa pregunta, ¿no? Y me topé por ahí, mientras me estaba haciendo esa pregunta, me topé con un congreso de teología feminista. Y yo no sabía que ambas palabras se podían juntar, pues, ¿no? Y entonces dije, ok, y fui al congreso de teología feminista, me encantó y a partir de ahí empecé a estudiar teología. Justo acabo de terminar la maestría apenas, fueron, pues sí, 9 años, porque me la he llevado despacito, digamos, ¿no? Em, y luego, por otro lado, trabajando con Católicas por el Derecho a Decidir, que es una organización feminista en defensa del derecho a decidir de las mujeres, yo pues soy feminista y abortista desde hace un montón de años.
Entonces, ellas alguna vez sacaron una camiseta que decía, hasta a María le preguntaron si quería ser la mamá de Jesús, ¿no? Entonces, ni modo que a las mujeres no nos pregunten si queremos o no ser mamás. Entonces yo dije, ¿a poco le preguntaron? A ver, ¿dónde? Y pues me fui a buscar, dije, sí, cierto, sí le preguntaron. Claro, ella de inmediato dijo, sí, yo soy la esclava del Señor, ¿no? Que ese es mi punto de partida, que ella dice, no, no soy la esclava del Señor. Pues porque me pareció, cuando lo leí, dije, ok, sí dice que sí, pero está rudo andar diciendo que eres esclava de alguien, ¿no? Em, y entonces digamos que el haber encarnado al personaje de Santa Rita durante tantos años me permitió tener en mi cuerpo, en mi alma, en mi manera de pensar, em, como la posibilidad de perder el temor reverencial. Y entonces en ese sentido tener como un diálogo más directo con lo religioso, con lo, ¿no? Y pues fue a partir de ahí que empiezo a escribir esta novela. Y claro, pues una de mis obsesiones ha sido el aparecer a las mujeres en la narrativa universal, ¿no? El otro día, justo en un congreso que estaba yo con productores y productoras de cine y de series y de estas ondas, les decía yo que ahí ando investigando y manejando un concepto que es soberanía narrativa, ¿no? Les decía yo, estaría padre que empezáramos a contar historias en México, en la ciudad, en donde las mujeres aparezcamos en las series, en las películas, de otra forma, porque ahorita en la escena uno 2 3 y 4 nos violan, en la 4 5 6 y 7 nos matan, en la 8 9 y 10 nos desaparecen y en la 11 12 y 13 nos entierran y nos desentierran, ¿no? Entonces, y eso no es México, eso no es la vida de las mujeres, eso no es nuestros sueños, nuestras ambiciones, nuestras realidades, etcétera. Esa es una minúscula parte, ¿no? De un montón de problemas que tenemos, etcétera. Pero además, si tú piensas en la vida de las actrices, pues está de la reata que siempre te toca salir de muerta, violada, descuartizada o enterrada, pues, ¿no? Eh, entonces, para mí siempre ha sido una obsesión aparecer otro tipo de personajes y aparecer las historias de las mujeres porque han sido intencionalmente desaparecidas, pues, ¿no? No es que entre los apóstoles de Jesús no hubiera habido mujeres, claro que hubo mujeres, pues, ¿no? Pero las borraron, ¿no? Las borraron y son decisiones históricas que se han venido tomando, no nomás en la Biblia, porque el patriarcado no es nada más en la Iglesia Católica, ¿no? Sino en el mundo entero, en donde nos han borrado, pues. Entonces, para mí fue muy importante como eso. Y a pesar de que en la Biblia se nombran a muy pocas mujeres y se desarrollan muy poquitos personajes femeninos, ¿no? Pues entre las historias que hay, las personajes que se nombran y cosas que fui investigando, pues aparecieron nombres de mujeres. Y ojalá hubieran aparecido historias, pero en realidad aparecieron nombres y algunos atisbos de historias, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí, de esos atisbos, bendita ficción, es que puedo plantear a un montón de personajes femeninos, ¿no? Y otros personajes, masculinos, etcétera, y hacer algunas adecuaciones ahí. Muchas gracias. Sí, un montón de cosas. Esto que acabas de mencionar, el Congreso de Teología Feminista, nunca en mi vida lo había escuchado, pero suena bastante interesante. Lo voy a googlear. Es una locura. Ujú. Ujú. Y otra de las cosas que nunca me había preguntado es la edad de Jesús. Lo mencionas y yo, buena pregunta, nunca, o sea, planteaste tantas cosas que, como dice, yo soy del catecismo y ahí me quedé, pero con tu libro empecé a cuestionarme tantas cosas como la edad de Jesús. Lo googleé y dicen que no saben, unos dicen que era joven, otro que sí era muy viejo. Entonces, gracias así como a abrir ese otro panorama. Primero sí me costó trabajo como meterme como en esa idea que tenías, pero ya que le agarras, está increíble esa caminata que hace. Muchas gracias. Gracias. Norma, adelante. Hola, Ana Francis, muchas gracias por darnos un poquito de tu tiempo. Oye, pues a mí tu libro, la verdad es que me gustó mucho esta propuesta, ¿no? ¿Y por qué no? María también puede andar ahí, haciéndose preguntas, este, eh, em, conociendo también incluso, ¿no? Interrelacionándose con, pues sí, de la religión. Yo quería preguntarte, pero ya más o menos contestaste, referente a
cómo habías escogido estos pasajes bíblicos para hacer que las mujeres aparecieran dentro de la historia. Ya nos dijiste que encontraste nombres, interpretaron, ¿no? En esta historia bíblica. Em, ¿Te fue difícil desarrollar esa ficción para ubicar a las mujeres dentro Mm. de los personajes principales? No solo María, sino también otras mujeres pues hacerlas ver. Te fue Sabes que no, complicado? complicado no usaría yo esa palabra. No me cuesta trabajo escribir. Em, Me cuesta trabajo tener tiempo, ¿no? Poder sentarme a escribir. Pero la verdad es que me gusta mucho escribir. Me gusta mucho y una vez que empiezo, es como eso, como si la historia viviera dentro de ti. Entonces lo que tienes que hacer es como sacarla, ¿no? Y Ujú, hay que encontrar las formas, pues, ¿no? La forma que yo encontré fue, bueno, había leído ya la Biblia por justamente mi último espectáculo que hice con Santa Rita fue el Evangelio según Santa Rita y fue una beca que tuve de 3 años que me dio el tiempo de leer la Biblia, ¿no? Y entonces a partir de ahí construir esa obra. Y entonces lo que hice para escribir la novela fue regresar otra vez al principio de la Biblia y empezar la guía, pues, ¿no? En los distintos pasajes. Y entonces mi metodología fue leo y pum, donde baja una historia, donde baja ya me pongo a escribir, pues, ¿no? Y esa ha sido mi metodología. De hecho, en mi cabeza esto es parte de una trilogía, pues, ¿no? Este es el libro uno y me faltan otros dos. Que tengo, digamos, ya ideas generales de para dónde va. Me pareció que ahí ya tenía que empezar a cerrar esta primera parte y faltan las otras dos. Y para lo que me ha servido mucho el estudio de la teología es justamente, yo estudié la maestría en teología en la Ibero, que son jesuitas y son como muy abiertos y obviamente me fui escogiendo las materias optativas más radicales, ¿no? Otros más contestatarios y así, como para ir pensando desde otros lugares. Y eso me fue permitiendo tener muchas otras reflexiones. La maestría se llama Teología y Mundo Contemporáneo, entonces todo el enfoque es ¿para qué chihuahuas nos sirve en este momento la fe? Básicamente, ¿no? Y ujú, cómo se entiende la fe en este mundo contemporáneo, para qué sirve, con qué se come, cómo se describe y cómo se maneja y se interacciona con ella en la vida cotidiana, pues, ¿no? No como algo añejo que sabe qué es. Y por eso justamente el interés de traer a María, es decir, hay una cosa que pasa que es, em, pues, que de alguna manera se siente María es como un espíritu, es como un espíritu contemporáneo, pues, ¿no? Es casi como una mujer de nuestro tiempo, es decir, podría que ella se está haciendo. Y, y es como esta idea de, no me acuerdo quién escribió esta historia sobre la hermana de Shakespeare, ¿no? Que decía, si la hermana de Shakespeare hubiera tenido el mismo genio de Shakespeare, todas estas cosas hubieran pasado por las cuales ella no hubiera ni aprendido a escribir. ujú. Entonces no hubiera podido desarrollar su genio, pues, ¿no? Que es, pues, una tesis potentísima que han escrito muchas pensadoras de una o de otra manera, pues, ¿no? Entonces, ¿cuántas cabezas, cuántas de nuestras madres, de nuestras abuelas hemos conocido que su cabeza era un mundo brillante, ¿no? Y que nunca tuvieron la salida para, pues, ¿no? Mi mamá tenía un cerebro monumental, pero no pudo terminar la prepa, pues, ¿no? Em, y era un ser humano muy inteligente, pues, ¿no? Entonces, em, pues eso, es decir, la pregunta estaba ahí, ¿no? En cómo si a si a una mujer a que se pregunte lo que se tiene que preguntar y la proteges con la marca de Dios, pues, ¿no? Porque ella va caminando protegida con la marca de Dios, cualquier cosa que esto signifique. Em, y entonces no tiene que estar encima de ella como con todos los pesos con los que han crecido, hemos crecido las mujeres históricamente, Ujú. pues, ¿no? ¿Qué tiene que reflexionar para disertar? Y en ese sentido, pues sí, para contribuir desde ahí, ¿no? Claro. Y fíjate que dijiste algo que me gustó muchísimo, esta forma de ver a María como una mujer de nuestros días. Y creo que lo hiciste súper bien porque pude empatizar con ella, ¿no? Como ponerme en sus zapatos y también hacerme muchas preguntas y eso me gustó mucho.
es una maravillosa noticia saber que vienen 2 libros más. Gracias. Muchas felicidades. La verdad es que disfruté mucho el libro. Muchas Gracias. gracias. Gracias por la respuesta. Héctor Cuevas, adelante. Ay, hola, muy buenas noches a todos. Gracias, Ana Francis. La verdad es que siempre es una delicia escucharte. Te escucho en la mesa del mar. La verdad es que cuando me enteré que habías publicado este libro, me quedé intrigado, ¿no? Y aparte por la cuestión que manejas de la religión, inclusive yo también me considero, bueno, no totalmente ateo, pero sí estoy muy desligado de la iglesia como institución, ¿no? Entonces, pero pues conociéndote, escuchándote, dije, va para buen camino. No te voy a negar, el inicio me costó un poquito, pero una vez entrado, híjole, se fue yendo así solito. Y la verdad es que tu Mm. prosa me agradó mucho. Me encantó, por primera vez te descubro como escritora y la verdad es que me súper encantó, inclusive pues la cuestión de poner en el centro a las mujeres, como tú bien dices, es algo súper importante en estas épocas, ¿no? De las mujeres. Entonces se me hizo bastante interesante cómo vas mezclando esos pasajes, cómo van apareciendo cada uno de estos personajes, que como dicen, quieras o no, algunos que otros los conocemos, ¿no? Al rey David, y Mm. esos toques ahí de muchos temas súper interesantes, como es el feminismo, la homosexualidad, ¿no? Que pues en la actualidad pues nos debería de causar mayor problema, pero pues todavía hay sectores que sí, y pues también la cuestión de las prostitutas, o sea, todos esos personajes y con tu prosa, la verdad es que yo súper encantado, y sí, estaremos esperando los siguientes, libros. Y pues manejas tus libros como por apartados, igual que la Biblia. No sé cuál de ellos, a mí me interesa mucho a veces hacer esta pregunta a varios de los autores. ¿Cuál de estos tramitos, por ejemplo, el Éxodo o el Génesis y así, cuál fue el que más disfrutaste más o cuál fue tu Mm. capitulito, como lo nombras, todo desarrollar, el que se te hizo más? A lo mejor, en general, ¿cuánto te tardó? Tú nos has comentado que más o menos el desarrollo te tomó tanto tiempo, pero en sí el libro, ¿cuánto tiempo te tardó en terminarlo? ¿Cuántos años, meses, semanas? Te Sí. lo agradecería. Pues lo empecé a escribir en el 2015 Ujú. o 2016. Sí, en el 2016 lo empecé a escribir. Y lo terminé en el 21 o un poco antes. Sí, como 5 años me tomó escribirlo. Y luego ya sabes todo el proceso de encontrar editorial, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por ahí más o menos. ¿Cuál será mi favorito? Uf. Mira, como lectura de la Biblia, el Éxodo es muy divertido y muy interesante, acción dramática, digamos, ¿no? Em, y todo el Levítico, por ejemplo, que es densón, pues fue muy divertido leerlo y después revisarlo. O sea, cuando ya estaba yo revisando la novela, revisarlo con ojos de legisladora, que me tocó ser legisladora del 21 al 24, ¿no? Entonces, entender la Biblia como de, pues sí, cuando no tiene, o sea, hay que a veces entender que esta es de las primeras cosas en las que cierta parte de la humanidad dijo, a ver, vamos a ponernos de acuerdo y a ponerlo de esta manera para que más o menos aplique para todo el mundo, pues, ¿no? Y eso es muy interesante. La necesidad de, de, de tener, de tener esos acuerdos, pues, ¿no? Y tenerlos por escrito. Que al principio yo decía, ay, es mucha payasada esto, el protocolo, y no. Pero luego cuando las cosas se ponían álgidas, agradecías un montón el protocolo, porque justo los protocolos eh, como que ayudan a reducir la bestialidad, pues, ¿no? O le bajan un montón a la bestialidad. Em, pero supongo que de mis partes favoritas, las mujeres de las cuevas, eso me gustó mucho. Me gustó mucho en términos como de poética. Y pues de mis favoritos, sin duda, es la historia de Lot, ¿no? Porque pues me parece que ahí hay un poquito de justicia divina, literal, porque pues en la historia original dice que Lot ofrece a sus hijas, ¿no? A la turba enfurecida. Y eso nunca la verdad, ¿no? Y el asunto de la sodomía, y etcétera, hay grandes escándalos a lo largo de la historia porque hay que la sodomía, no sé qué, pero Lot está ofreciendo a sus hijas, pues, ¿no? Para que las viole una turba enfurecida en la historia original. Y entonces para mí fue muy importante cambiarlo, pues, ¿no? Y convertir a Lot en estatua de sal viviente, pues, ¿no? Para que la padezca por de sal para sazonar la vida. Entonces, sí, esas son las maravillas de la ficción, ¿sabes? Y como hacer eso pues, con estos libros que parecerían intocables, pues, ¿no?
Y no lo son, no deberían serlo, nada debería ser intocable porque todo es una cultura que se va transformando, pues, ¿no? Y fíjate qué bien ha hecho el imperio católico, porque hay una parte que se ha convertido en un imperio, ¿no? En hacernos creer que no se toca, ¿no? Cuando pues como toda tradición va cambiando, ¿no? Y ya. Y bueno, un poco de lo que decías a mí me importó mucho, em, no necesariamente me describo como católica, sí fui educada como católica, ¿no? Pero sí me describo como una mujer de fe. Y me importa mucho porque me parece que la fe es también un territorio en disputa, ¿no? En el que pareciera que las mujeres contestatarias, las lesbianas, los homosexuales, etcétera, somos expulsados y sin derecho, pues, ¿no? Cuando, pues no, tenemos una vida espiritual, como todo mundo, ¿no? A quien lo entiende y se adscribe a lo que le viene bien, pero a mí no me pareció como sentirme expulsada de mi fe, ¿no? Entonces, porque la fe es otra cosa, ¿no? Pues te agradezco y pues estaremos esperando tus demás libros y siguiéndote, escuchándote ahí con los chicos de la mesa del más allá. Te agradezco Muchas mucho. gracias, Héctor. Gracias, Nela, adelante. Alberto no tiene pregunta. Pues sí, sí tengo, pero adelante, Nela. Sí, Perdón, ya me perdón, brincó Víctor, pero no ya, importa. ya, No, ya, no, ya te primero, brinqué, pero bueno. Primero Beto, sí. Gracias, gracias. Pues, Ana Francis, la verdad es que, como todo el mundo ha dicho, empiezas el libro y te genera un poco de dificultad el, el arrancar el libro, pero una vez que lo empiezas no paras. Yo creo que una de las partes de lo que más me ha gustado, o que más me gustó de tu libro es poner en duda tantas creencias, tantos dichos, ¿no? Hay una parte en la que mencionas que Magdalena escribió perdón, que no fueron escritos por quien se dice, si no es un nombre inventado, un nombre que no, se me olvidó, creo que es Matías. Y resulta, la verdad es que interesantísimo todo lo que pones en duda, ¿no? Esa parte que se menciona en diferentes capítulos del libro, que Dios no le habla a cualquiera, ¿no? Y mucho menos a una mujer. Las partes más interesantes bueno, es que todo es interesante, ¿no? Ese recorrido que hace María cuestionando todo, ¿no? Atreviéndose a todo. Obviamente desde que empiezas a leer el libro se ve que eres feminista, ya después leí un poquito tu biografía y vi todo el trabajo de ello. Yo en mi trabajo pertenezco al grupo de equidad e inclusión y la verdad es que es un trabajo sumamente complicado. Somos una sociedad de 23,000 empleados y aún siendo tan poquitos es bien difícil. Pero bueno, es de agradecer todo el trabajo que se hace desde tu trinchera. Y bueno, tenía yo varias preguntas, parte de lo que yo quería preguntar ya fue resuelto. Creo que mi pregunta va a ir más, ¿podría yo calificar tu novela como un poco atrevida? Y, y quisiera preguntarte cómo la han recibido, pues, religiosos, feministas, digamos que esos sectores duros de nuestra comunidad, ¿cómo han recibido tu libro? Pues hasta ahora bastante bien, o sea, sí estamos hablando de religión, ¿no? Eh, claro, porque hay una parte como del feminismo que se mantiene en el ateísmo, pues, ¿no? O en el supuesto del ateísmo, me atrevería yo a decir. Lo mismo que la diversidad sexual, ¿no? En el supuesto del ateísmo, pero en realidad hay muchos dolores ahí y eso es bien interesante. Yo no tengo dolores en contra de mi iglesia, no, nunca las sufrí, digamos. Pues tampoco estuve cerca, me explico, o sea, insisto, Bien. bautizo primera comunión 15 años. Nunca tuve, o sea, nunca, hay muchas historias de estas de pertenecer a un grupo y después me decepcionó Dios, y no, a mí Dios no me decepcionó, como que no tengo esos dolores. Em, pero sí me ha llamado mucho la atención. La gran cantidad de dolor que ha generado el, pues este mandato cultural tan pavoroso, pues, ¿no? Lo que sí es que, pues, como todas las mujeres, pues estoy inmersa en una parte del mandato cultural. María son dos arquetipos, el arquetipo de la madre y el arquetipo de la virgen, ¿no? Y esos son dos arquetipos que son aplastantes para las mujeres, ¿no? Y aplastantes para los hombres, si me apuran, porque la madre es un arquetipo aplastante para todo el mundo
porque también cómo te relacionas con una virgen, cómo te enamoras de una virgen, cómo deseas a una virgen, cómo, ¿no? Etcétera, etcétera, hablando específicamente de la heterosexualidad. Entonces, esos arquetipos son aplastantes y tremendos. Entonces, pues sí, digamos que la banda luego me mira con desconfianza, ¿no? Las feministas así de por qué estamos hablando de religión y no vayas a acabar de testiga de Jehová, ¿no? Y pues, ¿no? El otro día justo tuve una conversación entrañable con el padre Solalinde, ¿no? Porque le estaba yo diciendo, yo soy teóloga, no sé qué, ¿a poco? Y empezamos a cotorrear. Y pues claro, tenemos un montón de cosas en común, pues, ¿no? Y luego justo decíamos que qué difícil es tener conversaciones teológicas, porque no es como que una puede estar saliendo del closet diciendo, pues, ¿no? Y esas son conversaciones, pues, muy divertidas, ¿no? Em, entonces, pues sí, digamos, o sea, como que de entrada la banda se saca de onda, pero la verdad es que justo la novela me ha permitido, pues, tener otro tipo de conversaciones, pues, ¿no? Em, a mí me parece que, bueno, hay una revolución ocurriendo al interior de la Iglesia Católica por parte de las mujeres, no solamente de las religiosas, sino de las laicas, ¿no? Que son en realidad quienes sostienen a la Iglesia Católica, porque los hombres ya no se quieren ordenar, pues porque tiene muchos problemas la ordenación, ¿no? Tiene muchas restricciones, digamos, ¿no? Entonces tienen una crisis de mujeres y de hecho quienes transmiten la educación religiosa son las mujeres. Si tu mamá no te enseña, no va a pasar. Y muchas mujeres han estado diciendo, ¿por qué rayos les voy a enseñar a mis hijas esto que me ha oprimido tanto? Entonces, pues no le enseñan. Entonces, hay una crisis muy interesante, pues, ¿no? Pero por otro lado, pues está la discusión de la fe. Y en específico, en la teología católica, pues está la discusión del cristianismo, que es muy interesante, ¿no? Si ustedes se acuerdan, el presidente López Obrador, pues hablaba mucho del cristianismo, ¿no? Y si analizan su carrera política, sobre todo su metodología de gobierno, es cristiana del pies a cabeza. Es muy impresionante cómo siguió la metodología de cómo se misa todos los días, pues, ¿no? Con sus secciones y su explicación, ¿no? Su homilía, etcétera. Eh, y todas, como que siguió muchos pasos ahí, metodológicamente hablando, de enseñanza. Muy interesantes, pues, ¿no? Entonces, pero también es cierto que pasamos por estos años en donde vamos a hablar de espiritualidad o de fe, digamos, ¿no? En el lado civil del mundo. Entonces, pues sí, ahí hay muchas discusiones pendientes, ¿no? De cómo hablar de fe, cómo hablar de espiritualidad, sin ser conservador, sin hablar de prohibiciones, ¿no? Sin imponer una forma única de pensamiento, que ese es un gran reto y una gran Por aventura. supuesto, la libertad de pensamiento siempre ha sido ¿No? Sí, lo más difícil. Fíjate que pues agradezco mucho el libro, una novela tan diferente, ¿no? Jamás esperé, eh, jamás me imaginé de qué se iba a tratar y la verdad es que todo lo que pones en tela de juicio, toda contemporáneo, ¿no? Los hombres pueden que tener cuantas esposas quisieran, pero hay de ti que voltees a ver a otro hombre porque eres apedreada y siempre perdían de acuerdo a lo que leímos en tu libro, siempre terminaban y a ujú. lo mejor el pretexto para que el otro tuviera más esposas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que faltan varios por preguntar. Agradezco mucho tu libro, agradezco mucho tu trabajo para la sociedad y ojalá sigamos Muchas gracias, escuchando mucho de Alberto. ti. Estamos pendientes. Ahora sí creo que vas, Nela. Ahora sí, Nela. Sí, Nela. Ok, bueno. Buenas noches, Ana, Francis, buenas noches a todos. Un gusto estar escuchando. Fíjate que este libro es complicado cuando te acercas a leerlo. Creo que una de las cosas que más para conocer a los personajes, porque, o sea, hay un montón de Esaús, hay un montón de nombres que si uno se pone a investigar, dices, bueno, ¿a cuál se refiere? ¿A qué línea? Porque aparece 3 o 4 veces mencionado en la Biblia. Entonces, esa parte, la verdad es que sí, la reconozco. Gracias a tu libro hice labor también de investigación, que fue muy divertida. Hay cosas que a veces damos por sentado porque nuestra familia nos la cuenta, porque fuimos al catecismo y así nos dijeron, pero hay cosas que a lo mejor no vienen, ¿no? O sea, y que las sabemos como de oídas
por ejemplo, en el caso de Lilith o en el caso de María Magdalena, o no sé, o sea, vienen culando muchas cosas. Una de ellas es también, ¿no? O sea, si Jesús tuvo una familia con María Magdalena, o sea, hay un montón de teorías que, ¿por qué no cuestionarlas a estas alturas, ¿no? O, por ejemplo, el hecho de ver en el Éxodo, que diga, pues sí, en el Génesis, en todo esto que es la creación del universo, a ver, si más el resto de la humanidad, ¿no? De dónde, o sea, matan a Abel, se queda Caín, luego está Set, y no tuvieron hermanas, y cómo tuvieron el resto de la humanidad. A mí, la verdad es que sí, al inicio la Biblia se me hace bien complicada y bien dura, porque es casa, o sea, lo vemos con el arca de Noé. O sea, es el arca de Noé, mi idea se porta mal y sabes que te voy a exterminar y de ahí, pues te doy como una compensación. Ya lo hice, ya vi que todo lo que exterminé y te dejo que sigas sobreviviendo y sigas poblando hasta que tú decides agarrar a María, y creo que esa parte es bien interesante porque a través de ellas nos das estos susurros del mal y ella empieza a discernir, ¿no? Y es un tema más de fe, no es tanto de si practicas o no, si eres católico y si eres religioso, ¿no? Creo que hay una parte muy importante, sobre todo disfruté mucho los diálogos que tú pones con Dios donde ella también dice, bueno, ¿y por qué no me hablas? Hay un punto en la Biblia que digo, ¿hasta qué punto ya? No sé si es con David, no sé si es hasta con los apóstoles, en la parte en donde tú nos decías también con María Magdalena, ¿no? Ellos como apóstoles, ¿cómo iban a seguir tratando de jalar a la gente, ¿no? Para que les creyeran, tenían que mostrar algo para que los demás vieran. Lo planteas también. Me costó un poco de trabajo y acepté la manera en como tú planteaste el libro porque yo decía, es que María se va a un viaje y, o sea, ¿quién le va a dar chance? En esa época le iban a apedrear, le hubieran matado. Y no cabe duda que, pues sí, pudo haber sido una persona elegida con una marca para que los caminos se le abrieran, ¿no? Porque de otra manera, dije, no, es que esta mujer, o sea, está bien, me gusta la propuesta, la voy a comprar y voy a leer así, la decisión de la escritora. Y pues es eso, ¿no? Me gustaría que nos platicaras esas complejidades en que tú dijiste, híjole, es que aquí ya se me está escapando, puedo enriquecerlo de esta manera para que mi narrativa sea congruente con lo que yo quiero proponer Mm. ahora contemporáneamente. Pues creo que una de las cosas que se fue desdoblando, por ejemplo, fue el carácter, es decir, porque no necesariamente sabía yo al principio que el personaje de Dios iba a estar tan presente, ¿no? Y después fue como todo un hallazgo irlo siguiendo. Y también fue todo un hallazgo ir manifestando las diversas posibilidades de Dios, pues, ¿no? Que pues también es un ejercicio filosófico, ¿no? Es decir, si Dios es todo, pues puede ser todo, ¿no? Puede ser cualquier cosa y esa manifestación. Y hay una parte también de la tradición judía. Yo estoy casada con una mujer judía y además una judía muy practicante, entonces pues las conversaciones teológicas se ponen muy interesantes aquí en la casa. Y, y al fin y al cabo, pues María es una mujer judía, ¿no? Jesús nace y muere judío. Em, y en ese sentido, pues tienen una práctica muy cuestionadora todo el tiempo, porque la práctica del judaísmo es justamente a partir de las preguntas, ¿no? Entonces, y digamos, no tienen figuras religiosas tan poderosas, si se fijan, no hay como un papa o así, sino hay rabinos y ya, me explico, pero no son tan superiores moralmente como de pronto en el mundo católico que hay una jerarquía ya derechito allá con Dios, ¿no? Entonces, como que esta relación con lo divino mucho más horizontal, la fui aprendiendo también de ir estudiando un poquito de judaísmo. Y me parece que de las cosas que más me divirtieron fue justamente los distintos desdoblamientos de Dios, ¿no? El cómo se fue convirtiendo también en el acompañante de María, que te explican en teología, es decir, de alguna manera como está dispuesto el dogma, como está dispuesto la Biblia, eh, te va mostrando a un Dios que va evolucionando o que va aprendiendo, pues, ¿no? Que pasa de ser muy salvaje, de se acabó,
a, bueno, que los va a dejar vivir, pues, ¿no? Nada más los va a castigar y luego ya a dejar de castigar y luego ya a dejarnos solos, pues, ¿no? Claro, con Jesús, etcétera, pero ya no hablan Dios nunca más, pues, ¿no? Em, y claro, luego viene es decir, si lees la Biblia como justamente el antecedente, si ves el Antiguo Testamento como el antecedente del Nuevo Testamento, que el invento del cristianismo, es decir, nosotros venimos de esta raíz, pues, ¿no? Este es el antecedente. Entonces, si lees, digamos, esa narrativa, pues lo que tienes es un Dios que va aprendiendo, pues, ¿no? Cuyas primeras manifestaciones son la zarza ardiente y no sé qué, esta voz que acompaña, esta relación que tiene, por ejemplo, con el pueblo de Israel que cruza el desierto, que chinga y chinga en toda la cruzada del desierto, de todo la hacen de jamón, ¿no? Reclaman porque hay maná o reclaman porque no hay maná, y que son 40 años de una relación súper tirante, pues, ¿no? En donde Dios está diciendo, ay, ¿por qué quieren? ¿No? A través de Moisés, etcétera. Y hay una relación así como muy tirante. Entonces, pues también es interesante. Lo que pasa es que en el cristianismo Dios no tiene voz. Solo Jesús tiene un poquito de voz, ¿no? Pero Dios no tiene voz. E incluso el resucitado, pues no tiene voz, ¿no? Tiene muy poquita voz. Entonces, pues es interesante ponerle voz, porque yo juro que todo mundo, si en algún momento hemos pasado por la creencia, pues nos hemos preguntado qué dirá, ¿no? O nos hemos preguntado, pues sí, qué piensa, qué estará pensando, pues, ¿no? Y bueno, pues justamente una de las cuestiones de la teología es pensar y reflexionar y dar razón de cómo se manifiesta, pues, ¿no? De cómo se manifiesta lo divino, cómo se comprende hoy día, pues, ¿no? Entonces sí, creo que de las cosas que más me gustaron cómo se fue desarrollando fue la conversación con Dios, la conversación de María con Dios y de Dios con María y cómo Dios fue también aprendiendo de María, ¿no? Y creo que hay una parte que a mí me gustó y que es difícil porque ella empieza a tener también las visiones, ¿no? Y ve que va a sufrir. O sea, no es, o sea, está la parte de un cuestionamiento. Creo que en el libro también nos lo manejas, que es cuerpo, mente, espíritu. Y hay como esos diálogos, ella lo va teniendo, o sea, corpóreo piensa en José, espiritualmente está con Dios y su alma pues está también como viendo tal vez hacia el futuro y el hecho de que ella esté sintiendo un dolor que lo tiene que aceptar, o sea, no nada más es como voy a ser la esclava porque tengo que dar a Mm, luz a una persona, sino saber también hacia lo que va a pasar, creo que es una reflexión bastante fuerte e mm, interesante, ¿no? Meramente, sí, pues sí, se le murió su hijo y todo, pero ese dolor de que ella lo sabía desde antes de concebirlo, creo que es bien interesante. mm. Y que creo que tiene que ver con, es decir, y sí, pero ni modo de perderse la aventura, ¿no? ¿Quién se la podría perder, no? Exactamente. Muchas Mm, gracias. gracias. Ricardo, adelante. Hola Francis, qué gusto, qué honor que estés con nosotros nuevamente. Este, a mí tu libro, ya te lo había dicho, me encantó. Esta reescritura y resignificado de la Biblia y de muchas cosas, a mí me confrontó en muchos sentidos, ¿no? No nada más la parte de fe, no nada más la parte religiosa, sino también como lector, enfrentarte y que tengas el respeto al lector para que piense y que tenga decisiones y sea. Yo quería agradecerte desde el inicio eso, ¿no? La segunda Gracias. es un libro de libertades. Hay una parte que pones por ahí, Moisés, que dice, yo aprendí a obedecerlo y lo traicioné. Porque el primer mandamiento, que es el de adorar la libertad o honrar hasta la libertad ante todo, pues lo desaparecí. Y pum, de ahí empiezan muchas cosas Mm, y entiendes el por qué la iglesia empieza a tomar otro rumbo, ¿no? Entonces, eso también a mí me pareció, esa yo creo que es la parte más importante para mí porque habla de muchas libertades y de las libertades que deben de tener todas las personas. Y el tercer punto que quería ponerte es, la Biblia tiene muchos simbolismos, ¿no? Las 12 tribus, los 12 apóstoles, el Pentateuco, etcétera, ¿no? Ya en el Nuevo Testamento
¿Por qué 3 años? Mm. ¿Tiene algún significado especial el que haya decidido tomarse pues este camino durante 3 años para entender por qué no 5, por qué no 1, por qué no unos meses, ¿no? Pues tiene que ver con la Trinidad. No Ujú. te creas que fue una elección tan pensadísima. Seguramente por ese momento estaba yo estudiando la Trinidad y me pareció muy interesante entender la chingadera, porque, perdón, te lo explican, es Sí, así de, "Ay, ¿en ¿cómo? serio? Ajá, sí, para, ¿no? Es Exacto, como rarísimo todo, ¿no? exacto. Entonces, por ahí estaba seguramente aprendiendo como que una idea hermosa de la Trinidad, que es em, un poco como yo lo entiendo, lo podría traducir de manera muy sencilla, es por un hijo es la capacidad de recibir y la energía que viaja de un lado a otro es el Espíritu Santo, pues, ¿no? Y eso es como la Santísima Trinidad. Pero claro, explicado en catolicismo de la esquina de mi casa, pues es la paloma, pero el Señor de la Barba y el otro crucificado. Entonces, rarísimo, pues, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con estos símbolos que tienen un sentido, pues la numerología o tiene un sentido o nos encanta inventar una cultura en Encontrarle la un que le sentido. encontramos un sentido, pues, ¿no? Exacto. Y ella es la generación 144 que son 12 veces 12 pues, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Tiene como que siempre esas ondas de seguir esos símbolos deja una cosa como de misterio resuelto, o de camino andado, pues, ¿no? De raíz. Es lindo. Claro. Por cierto, ahorita que dijiste de la paloma, está muy padre la portada porque ponen justamente la paloma ahí Ujú. en esa portada y bueno, hay que comentarla también porque está padre, muy bonita. Muchas Ana Francis, muchas gracias. gracias, siempre es un placer escucharte y como han dicho todos, pues vamos a esperar los otros 3, digo, los otros 2, Sí, que te termine la trilogía para poderla disfrutar igual, ¿no? muchas gracias, Ricardo. Gracias. Albert, adelante con tu comentario. Claro que sí, Ana Francis, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad es que, híjole, como lo mencionó Héctor y no me acuerdo quién más, a mí también en un principio se me hizo complicado empezar en la obra, pero empecé a leer, y hoy tuve que releer una parte porque ya tenía algo de rato que lo había leído y soy muy despistado, ya había olvidado bastantes cosas, por lo que tuve que agarrar así con la plática que nos estás dando, créeme que queda todavía mucho más maravillado porque, por un lado, me llamó mucho la atención esta que mencionas sobre las leyes, ¿no? Y que te ayudó en esta parte, ¿no? Para lo de las leyes. Y fíjate que las leyes como el lenguaje, pues a lo largo del tiempo ha ido cambiando bastante, ¿no? Porque a lo mejor hoy en día cosas que nos parecen normales o cosas que están dentro de la justicia en un pasado, pues eran cosas, digo, eso se me hace bastante interesante porque pues el tiempo, la religión ha ido cambiando y se ha tenido que ir adaptando. Por otro lado, también me sorprende cómo, pues, a Dios lo mencionas de 15 maneras diferentes, si no mal recuerdo, en tu novela. Siendo que por ahí tuve que investigar, es decir, por la tarde en la iglesia, o bueno, más bien en la Biblia, de cuántas maneras era también reconocido. Entonces digo, pues y va mi pregunta relacionada con esto, ¿no? Porque al final de cuentas, a lo mejor sin ser tu novela coral, pues es una manera de que manejaste muchas voces sobre solo un personaje, que en este caso es Dios, pero a la vez también bastantes personalidades, ¿no? Porque cada nombre es una personalidad diferente que le fuiste dando. Y algo que me llamó mucho la atención es que en todos o en varios mencionas que Dios por un lado era muy suave, era muy tierno, pero por otro lado también es un Dios castigador, un Dios que reprime, un Dios que pues pedía almas, ¿no? Cosa que a lo mejor antes era más permitido el de hoy, es ve y mata a tu hijo y ahora dices, pues híjole, pues se van al bote, ¿no? Todos los creyentes de esta religión por estar asesinando cosas, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Tuyo de escritura con base a este personaje pues tan interesante y tan complejo a la vez y al final si no lo recuerdo, si no me recuerdo ya en tu final del libro pues al final mencionas pues un Dios humano, ¿no? Un Dios que dices, bueno, es que soy así, pero al final de cuentas estoy aprendiendo contigo, María, como en esta parte de decir, Mm, bueno, tengo que cambiar y al final de cuentas tengo que irme adaptando, cosa que hoy en día la misma religión lo va haciendo, ¿no? Se va adaptando a las nuevas generaciones o a las nuevas personas o al nuevo catecismo, porque bueno, yo tomé catecismo 7 años en su momento para poder hacer vivo, siguen siendo 7 años para poder hacer la primera comunión, pero el no catecismo manches, ha ido poco. cambiando, sí, desde que entré de primero de primaria hasta que salí de primaria y luego un año de secundaria, todavía me tocó hacer catecismo, ¿no?
Ahora conozco algunas personas que dan catecismo, pero el catecismo ha cambiado bastante a cuando yo lo tomé, a ahora, ¿no? Porque ahora fíjate, el catecismo se ha ido enfocando más en el cuidado del medio ambiente, en la parte de la naturaleza, en la parte humanística de convivir con más personas, y ha ido a lo mejor sí van relacionando el tema con Dios claramente, ¿no? O con esa parte de la religión, pero sí ha tenido un cambio bastante diferente, ¿no? Y bueno, mi pregunta era esta, ¿no? ¿Qué tan complicado fue para ti descubrir todas estas Mm. voces de diferentes maneras? Fíjate que los nombres de Dios, eso es un asunto muy interesante y viene de la tradición hebraica, que, que parte de un principio que es no puedes nombrar a Dios porque no hay una sola palabra que abarque lo que es Dios, porque no se puede nombrar lo que es todo. Y, no, y em, porque nombrar es aparecer también, pues, ¿no? Entonces, sí, en la tradición judía no se nombra, se usan un montón de nombres alternativos para no nombrarlo. Entonces, a partir de ahí, ¿no? Entonces hay unas listas que son los 70 nombres de Dios o los 100 nombres de Dios, en fin, hay un montón ahí de tradiciones. Y fui escogiendo los nombres a partir de, es decir, a partir de lo que significaban, ¿no? Por ejemplo, hay uno que me gusta mucho que es Olam, y que tiene que ver con el Tikkun Olam, que es parte de la tradición judía que dice que todas las personas vinimos a completar el mundo. Entonces, en ese sentido, todas las personas somos necesarias e indispensables, digamos, desde esta perspectiva, porque de alguna forma viene a completar el mundo. Y me gusta mucho pensar, hay una idea de Dios que es muy bonita, que es que todas las personas somos gotitas de agua que vamos a dar a un mar y el mar es Dios, ¿no? Entonces, como que la idea de Dios o de la divinidad muy bonita, que me gusta mucho. Entonces, pues los distintos nombres, en efecto, van eligiendo formas, pues, ¿no? Olam, que debe significar algo así como completud, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí, y eso también me fue llevando a ir acompañando las distintas características del personaje conforme iba conversando. Es decir, se va revelando el personaje, pero no cambia de carácter, ¿no? Y Dios, como tiene la posibilidad de ser todo, pues justo va cambiando. Y como tiene la posibilidad de no tener juicio moral, porque es todo, ¿no? Entonces tiene esa posibilidad como de ir siendo amor, ir siendo cruel. Y justo hacia el final, una de las cosas que me gustó más, que más disfruté de Dios, es como esta posibilidad de vaciarse a sí mismo, ¿no? De despedirse para empezar de nuevo, ¿no? Y pues con el riesgo que eso significa, ¿no? Por ponerlo de forma muy esquemática, pasar a esa cosa minúscula y desaparecer por un tiempo, aunque no pueda desaparecer, porque Dios está en todas partes, ¿no? Entonces, esas posibilidades que son, pues las posibilidades de las preguntas filosóficas, transportadas a la ficción en cómo lo traduces, pues son muy divertidas, ¿no? Muy Y eso interesante. cómo lo vas contando, ¿no? Mm, Sí. Hay una frase ya para terminar mi mm, participación que dice, seré la primera que Dios hace carne en su espíritu. ¿Seré la última? Y mm. aquí no has pensado como darle una continuidad, a lo mejor un poco ya más fantasiosa y de ciencia ficción, en donde sea algo así como habrá una segunda parte en la que ya no sea la última, sino a lo mejor sea haya otra nueva. Para eso lea usted el capítulo 2 del libro 2 y el libro 3. No, pues esa es una pregunta cuando el resucitado y ya. O sea, porque se supone, según la historia que nos cuenta la Iglesia Católica, la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo, ¿no? Esto quiere decir que el Espíritu Santo le dictó a toda esta bola de güeyes que escribieron la Biblia. Difícil de creer, la verdad. Porque ¿qué significa que te esté dictando el Espíritu Santo? Pues cualquiera podríamos decir, me dictó el Espíritu Santo, ¿no? Pero eso se dejó de decir hace, ¿cuántos? Cientos de años. Porque ya no es creíble que alguien diga, me está hablando el Espíritu Santo. Ah, pero eso qué significará hoy en día? Me queda claro que en cierta época fue la manera de decir, se me está revelando algo, pues, ¿no? ¿Cómo se dice hoy eso? ¿Cómo se manifiesta? ¿Dónde lo estamos viendo? Pues esas son preguntas que necesariamente se tiene que hacer en la teología, ¿no? ¿Cómo Claro, se ve, no? Mm.
Muchas gracias, Ana Francis. Gracias. Muchas gracias, pues creo que se han contestado todas las preguntas. Yo nada más quería hacerte una observación. Aquí en la página 129, el número 6, Aarón, me llama mucho la atención este capitulito, porque te vas de corrido sin puntos, ni comas, ni nada. Me gustaría que me platicaras un poquito de la intención. Mm, Moisés era tartamudo y Aarón era el que hablaba por él. Y Aarón es el primer sacerdote total, que es lo vicario, es decir, el que habla no es Aarón, sino es Moisés a través de Aarón, ¿no? Y pues los sacerdotes son vicarios supuestamente de Cristo, ¿no? Es decir, ponen el vehículo, son el vehículo. Y un poco, pues, en la ficción que planteo eh, pues, Aarón es de lengua larga y de boca floja, pues, ¿no? Ok. O chorero, digamos. Entonces, hice varias pruebas de cómo, o sea, lo escribí sin puntos y lo escribí con puntos, ¿no? Y me gustó, o sea, me gustó mucho más esta versión, no solamente por la dificultad que si no te pierdes, pues, ¿no? Y eso como que me parece que atrapa, sino por de pronto esta forma en la que las palabras se agolpan. A veces cuando escuchas hablar a ciertos políticos o así, quién sé qué están diciendo, ¿no? Es como, pues hace media hora que ya no entendí nada, porque son palabras y palabras y palabras y palabras y palabras y palabras. Entonces era un poco como esa intención. No, pues muchas gracias. Pues Albert, sí, ya nada más agradecerte, Ana Francis. Vamos a tomarnos la foto del recuerdo y Súper. tenemos también el desayuno, ¿no? Sí, Por ahí sí, que ya habíamos medio acordado y todo, pero te escribimos nuevamente para Simón, programar nueva fecha y será un gustazo que nos puedas firmar a todos los que faltamos de nuestro libro. por supuesto que sí. Ahí va la foto, una, dos y tres. Va al lado. Ahí va, una, dos y tres. Listo. Muchas gracias, Ana Francis. Súper. Bueno, pues muchísimas Buenas noches a gracias. todos. No, muchas gracias, gracias buenas y un noches a Les todos. mando placer. Ana abrazo a Francis, todos y a muchas todas. gracias. Gracias, Que Ana Francis, Gracias, qué un descansen. placer. interesante. Buenas Chao. noches. Hasta luego. Buenas noches a Gracias, buenas todos. noches a todos. Buenas noches, buenas noches. Salimos de la grabación también. Ay, no se salió de la grabación. Gracias, Ricardo. Qué bueno Un que gusto estás por para acá.